Mañana transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte. Está conmigo Guillermo Roa, socio líder nacional de auditoría de Deloitte, porque tenemos el barómetro de empresas número 36, uno de los más interesantes, un muy buen pulso, justamente un barómetro de cómo se ven las cosas previo justamente a la elección, a la cita que tenemos los mexicanos el 1 de julio, y con tantos escenarios, ¿no? Por un lado también la recomposición de la relación bilateral con Estados Unidos, que es el principal socio comercial, el gran determinante en muchas cosas de México, en una interdependencia económica que no solo es asimétrica, es decir, es obviamente mayor Estados Unidos, pero que también, todo este conjunto de cosas, es importante ver qué es lo que están viendo los empresarios. Guillermo, gracias por la invitación. Muy buenos días, Rodrigo, bienvenido aquí a tu casa, aquí en Deloitte. Pues como tú lo comentas, realmente, digamos, en nuestro último estudio de barómetro de empresas, que obviamente fue realizado a inicios de marzo, pues es un ambiente con incertidumbre, como tú bien lo comentas, por dos temas: el tema de las elecciones y lo relacionado con la parte de la incertidumbre de cómo va a terminar la negociación del Telecán, ¿no? Entonces, hablando precisamente de eso, yo lo que te diría es, respecto a la parte de cómo ven los empresarios la situación futura del país, yo te diría que no fue muy pesimista, no fue más pesimista de lo que fue nuestro último estudio de diciembre de 2017. Es decir, la gente solamente piensa en los empresarios, solamente el 21% va a estar mejor la situación del país que dentro de un año. Entonces, esa parte, y en la parte de la situación presente, lo perciben más favorable que el año anterior, o sea, que el abril de 2017, pero un poco menos favorable que en diciembre de 2017. Es decir, en diciembre de 2017, los empresarios pensaban que estaban mejor respecto de hace 12 meses, el 17%. En este análisis, en abril de 2018, consideran un 15%, o sea, fue un poco menos optimista al respecto. Ahora, ¿cuáles dirías, Guillermo, que son las principales preocupaciones? Es decir, estos datos en donde se ve una disminución del optimismo, ¿qué estaría detonando este asunto? Mira, yo te diría que lo que les está generando esa parte de la incertidumbre, donde ven una mayor preocupación o donde se ven menos positivo, es en la parte del crecimiento relacionado con los indicadores relacionados con la producción. O sea, en la parte de producción, capacidad productiva y empleo, son menos optimistas de lo que indicaba el anterior estudio. Es decir, anteriormente, por ejemplo, en lo que es diciembre de 2017, pensaban que un 45% pensaba que iba a estar mejor la relación de la parte de producción y capacidad productiva. Ahora bajó un par de puntos, un 2%, y lo que corresponde a la parte de lo que es rentabilidad, también bajó, en este caso bajó 4 puntos porcentuales. Ahora, veía que en el rubro de amenazas para la actividad económica, pues obviamente crece mucho, aparece en primer lugar los desacuerdos políticos internos con un 28%, por ejemplo, comparado con diciembre apenas, que se veía un 20%, y en abril del año pasado, 2017, un 11%, y varios otros temas, ¿no?, que se ubican también, pero claramente la coyuntura política que se acerca pues genera este asunto de los desacuerdos políticos internos, que supongo que eso es lo que tienen en mente los que fueron consultados. Sí, tienes toda la razón. De hecho, como tú bien lo mencionas, el tema de los desacuerdos políticos internos es la amenaza más importante que ven respecto al crecimiento de la economía, con el 28%, precisamente subió esos 8 puntos porcentuales que mencionas, y precisamente en el tema de corrupción, que es la segunda amenaza más relevante, bajó esos mismos 8 puntos. Entonces, si tú estás viendo estos 8 puntos que bajó el tema que ven como amenaza a la corrupción, exactamente los empresarios se lo están dando ahora a los desacuerdos políticos internos y la incertidumbre que ven, obviamente, respecto a lo que corresponde a proyectos de infraestructura y sobre todo que se vayan a rezagar o que se vayan a dejar de hacer inversiones extranjeras en el país, que eso es lo que realmente les preocupa de una forma muy importante. ¿Cuál sería tu conclusión a propósito de esta edición número 36? Bueno, pues lo hemos platicado un poco, obviamente, pero el conjunto de los datos, ¿a qué te llevan? Mira, yo te diría que el conjunto de los datos es que
a pesar de que, como tú sabes, existe en el mundo una expansión de la economía global, sin embargo, por la coyuntura que en México estamos viviendo, que se refieren a estos dos aspectos, con respecto a la parte de las elecciones y al cierre del acuerdo del Telecán, existe cierta incertidumbre, existe menos, digamos, los empresarios son menos positivos al respecto y, sin embargo, también siguen viendo el tema relacionado con el desempeño del gobierno como un tema de un mal desempeño. O sea, el 60% de los encuestados consideran al desempeño del gobierno como malo y, sobre todo, el aspecto que resalta es el tema de inseguridad pública, donde el 89% considera que ha sido un mal desempeño, y el tema de la corrupción, el combate a la corrupción, que es el tema del 87%. Ahora, lo que sí es una realidad, yo creo que es un tema importante, que como tú sabes, fue una pregunta de coyuntura en nuestro estudio, es ¿cuál es el impacto que ellos perciben respecto a la reforma fiscal en Estados Unidos? Realmente los empresarios no ven con una gran preocupación el tema relacionado con la nueva reforma fiscal. Inclusive yo te diría que en muchos aspectos lo ven como algo positivo, porque pues va a existir un mayor estímulo de crecimiento en la economía de Estados Unidos y obviamente esto va a generar un mayor dinamismo en la demanda externa de México, precisamente porque nuestras economías están totalmente conectadas. Pues datos muy interesantes, Guillermo, te agradezco mucho. Como siempre hay que pasarle el barómetro, parece que no le hicieron caso al anterior, entonces ahora los 5 canales ya son 5, ya no 4, para que pues tengan un buen pulso de lo que está pensando el motor económico del país, junto con otros, pero es un ejercicio muy importante. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Escuchamos a Guillermo Roa, socio líder nacional de auditoría de Deloitte. Vamos a